de empezar el tema, me gustaría que nos pusiéramos en oración con Dios para suplicarle a Él que bendiga este tema y que nos dé la oportunidad de predicarlo de una forma correcta. Ahí en tu lugar te voy a invitar a orar. Vamos a orar. Amante Dios, queremos darte las gracias en esta mañana por lo bueno que eres con nosotros. Queremos agradecerte este espacio en donde podemos aún predicar tu palabra. Queremos darte las gracias por la vida de cada uno de nuestros líderes, por sus familias, porque desinteresadamente han estado buscando tu rostro de tal forma que pues nos lleven a poderte adorar de una manera en conjunto. Queremos, Dios, que en esta mañana seas glorificado y que te glorifiques en medio de tu pueblo. Darnos esa oportunidad porque te lo suplicamos y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a invitarlos entonces a que vayamos a la Biblia en el capítulo número 10 del libro de Levítico. Y siempre teniendo en cuenta esto, este capítulo es un parteagua, es algo, es un evento diferente al que hemos estado viendo. La predicación tiene como nombre el fuego que Él nunca les mandó. Y esta predicación la hemos dividido en los siguientes puntos. Vamos a dar una pequeña introducción. Hablaremos también del pecado de Nadab y Abiú. También diremos algo sobre las instrucciones después del pecado que ellos cometieron. Hablaremos también de la forma correcta en que nosotros nos debemos de acercar para ofrendar y cómo Dios lo especificó en su palabra en el capítulo 10 para que las personas que vieron y que estuvieron en el momento en que Nadab y Abiú fallaron, lo hicieran. Para, por último, pues tener una conclusión. Ahora, si analizamos nuestra vida en Cristo, ahora, después de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, hay una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y esta pregunta tiene que ver con que, bueno, ¿qué es en realidad lo que todo creyente quiere? Yo no estoy hablando de las personas del mundo, estoy hablando del creyente, aquella persona que depositó su fe en la persona de Jesucristo, aquella persona que vino a Él en arrepentimiento y fe. ¿Y qué es lo que busca cada uno de nosotros como creyentes? ¿Qué buscamos, pues? Es obvio que nosotros buscamos ver cambios que sean graduales, que estos cambios sean permanentes en nuestra vida, porque sabemos que nos encontramos dentro de un proceso que es el proceso de santificación, en donde ese mismo proceso nos lleva a que nos parezcamos día a día más al carácter de Cristo. Y este es el anhelo que todo creyente tiene, ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Pero cuando estamos en el camino nos damos cuenta de que esto es muy complicado. Y cuando empezamos a avanzar nos hacemos otra pregunta: ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos que nuestros cambios sean graduales, que sean permanentes y que nosotros nos parezcamos más al carácter de Cristo? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar este estándar de vida? Pues la única forma es obedeciendo a Dios en su palabra. Es la única manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios de una manera correcta, obedeciéndolo a Él. Y la manera es en su palabra. Pero ¿qué pasa cuando le desobedecemos? Porque cada uno de nosotros, estoy seguro que lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Bien, cuando no nos arrepentimos y seguimos adelante, y cuando no le obedecemos, buscamos o inventamos la manera de acercarnos a Él. Es por eso que surgen muchas religiones. Es por eso que surgen muchas personas que nos dicen cómo acercarnos a Dios. Pero la pregunta sería, ¿y lo estamos haciendo de la forma correcta?
¿Nos estamos acercando a Dios de la manera en que a Él le agrada? Bien, dice en su palabra, en Levítico capítulo 8, un versículo que ya habíamos estudiado, en el verso número 36, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Voy a repetir este versículo que es muy importante. Repito, se encuentra en Levítico capítulo 8, verso 36. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que les mandó Dios por medio de Moisés. Entonces Aarón y sus 4 hijos eran conscientes de qué era lo que estaban haciendo. Ellos sabían dónde se estaban metiendo. Y ellos sabían, a través de los capítulos anteriores, que Dios estaba tratando en lo personal con ellos, porque Dios estaba tratando de que ellos se consagraran a su nombre. Porque la tarea que ellos iban a emprender era una tarea muy difícil. Si ustedes recuerdan, dentro de los hijos de Leví, había 3 familias que se dedicaban o se iban a dedicar al hermoseamiento del templo. Algunos se iban a encargar de mover las bases, otros más de mover los utensilios, otros más de mover lo que viene siendo la periferia del templo. Ellos tenían esa encomienda de parte de Dios. Pero de la misma familia de Leví surgió la familia de Aarón. Y en la familia de Aarón, únicamente en su familia, podían existir los sacerdotes consagrados para ministrar dentro del santuario. Si nos acordamos, Aarón tenía 4 hijos. Esos 4 hijos, pues el mayor era Nadab, y luego le seguía Abiú, después era Eleazar, y por último era Itamar. Entonces eran 4 hijos que debían de continuar con el ministerio cuando ya no estuviera Aarón. Dios puso a Aarón como sumo sacerdote, y el encargado inmediato cuando faltara Aarón iba a ser Nadab, y Dios tenía que tratar también con ellos. Ahora, la palabra de Dios en la porción del capítulo número 10, de los versículos 1 al 5, dice de esta manera: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno, fíjense lo que dice la Biblia, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Aquí se menciona el fuego extraño, y viene la parte del nombre de la predicación, que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael, a Elzafán, hijos de Uziel, tíos de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. La porción de la escritura que acabamos de leer es Levítico 10, versos del 1 al 5. Y nos encontramos con el pecado de Nadab y Abiú. Dice la Biblia que ellos entraron al santuario, pero tomando cada uno su incensario, y empezaron a ministrar, o eso es lo que ellos querían, ministrar a Dios. Pero dice la Biblia que sobre el incienso pusieron ellos y ofrecieron un fuego extraño, un fuego en el cual Dios jamás les encargó que hicieran. Obviamente Dios consumió sus vidas y murieron delante de Él. Y esto es muy importante que lo veamos, porque aquí nos podemos hacer muchas preguntas. Hemos escuchado muchas predicaciones sobre el fuego extraño. Algunos piensan que puede ser la alabanza, otros piensan que pueden ser doctrinas ajenas a lo que viene en la palabra de Dios, otros más piensan que son religiones, otros más piensan que son objetos que se meten a las congregaciones. Muchas personas pueden decir 1000 cosas.
Vamos a tratar de darle un significado bíblico a lo que viene siendo fuego extraño. En primer lugar, la palabra extraño es la palabra hebrea Zahar, Z-A-R. Y esa palabra Zahar la podemos encontrar en 3 versículos de la palabra de Dios. Lo encontramos primero en el Salmo 81, verso 9, donde dice: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Ahí está la palabra extraño. Y tiene que ver con lo falso. También encontramos esta palabra en Proverbios capítulo 2, verso 16. Dice la palabra de Dios: serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras. Y si analizamos todo este capítulo, nos vamos a dar cuenta de que se habla de la inmoralidad. Entonces llevamos 2 aspectos del fuego extraño o de la palabra extraño. Primero, en algo que es falso. Segundo, en algo que es inmoral. Y tercero, lo encontramos en el capítulo número 5 del libro de Oseas. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Ahí vemos otra vez la palabra extraño y tiene que ver con los hijos ilegítimos. Entonces, extraño puede estar lo falso, extraño puede ser lo inmoral y extraño puede ser lo ilegítimo. Eso es lo que es extraño. Ahora, si yo, por ejemplo, pretendo acercarme a Dios siendo un falso, le estoy ofreciendo un fuego extraño. Si yo vengo a adorar a Dios en compañía de mis hermanos y empieza tal vez la alabanza y yo tal vez tenga la costumbre de levantar las manos y cantar tal vez santo, 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 pero sin embargo yo vengo con problemas desde mi casa, problemas que no arreglé, problemas que dejé que el tiempo pasara y nunca me preocupé por arreglarlos, estoy siendo falso. Soy un falso. Estoy ofreciendo un fuego extraño. Si yo, por ejemplo, entiendo que el domingo es el momento en que vienen muchas personas a escuchar la palabra de Dios, pero tal vez mi hija o mi esposa o alguien de mi familia viene con una vestimenta incorrecta para venir y adorar a Dios en compañía de los santos un domingo en la mañana, y tal vez ellos vengan con la vestimenta incorrecta, ahí están viniendo de una forma tal vez inmoral. Porque a final de cuentas aquí es donde debemos de aplicar lo que dice la palabra de Dios en Pedro. Cuando Pedro dice: no entren con peinados ostentosos. Y déjame decirte, porque muchas personas nos comentan: bueno, pero ¿qué es ostentoso? Mira, todo lo que le robe la gloria a Dios, todo aquello que le robe la gloria a Dios y todo aquello que desvíe tu vista para voltear a ver a los hermanos, a la hermana, y dejes de ver a Dios y veas a los hermanos, a la hermana, allí estás siendo una persona que está distrayendo tu mente y tu corazón de adorar a Dios, tal vez porque te estás vistiendo de una forma inmoral. Si nosotros queremos acercarnos también a Dios y lo queremos hacer a través de otro medio, tal vez que yo diga: bueno, yo creo que la forma correcta de adorar a Dios es yéndome de rodillas de aquí hasta el cerro. Tal vez estamos siendo ilegítimos, porque no estamos presentándole a Dios una adoración correcta, porque estamos nosotros queriendo acercarnos a Él a través de un sacrificio por el cual Dios no nos ha mandado. Estamos ofreciendo también fuego extraño. Entonces, en realidad, el fuego extraño lo podemos ver en muchas partes de nuestras vidas. El fuego extraño lo podemos ver tal vez en la forma incorrecta en que adoramos a Dios. Y recuerda, adorar a Dios es reconocer lo que Él es y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario.
Cuando nosotros lo reconocemos, cuando nosotros contemplamos su hermosura, le estamos adorando, le estamos sirviendo por lo que Él es. Esta forma en que vamos a predicar y enseñar es un poquito diferente a lo que hemos estado viendo, porque yo quiero darle mucho más énfasis a lo que viene siendo la conclusión. Continúo leyendo los versículos del 6 en delante, porque nos damos cuenta de las instrucciones después de que pecaron Nadab y Abiú. Dice la palabra de Dios: entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar. Recuerden, eran 4 hijos de Aarón, mueren 2, le quedan 2. Les quedaron Eleazar e Itamar. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubrirás vuestra cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Jehová. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo. Fíjense lo que dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Una de las cosas más complicadas que nosotros podemos entender después de venir a Cristo es saber discernir, saber escoger a lo que Dios le agrada y lo que no le agrada. Dios en su palabra nos ha dicho bien claro qué es lo que le agrada a Él y lo que no le agrada. Cuando Él estaba tratando con su pueblo Israel, siempre procuró que ellos entendieran qué era lo bueno y qué era lo malo. De hecho, en el capítulo que sigue, en el capítulo número 11, se nos dan algunas restricciones sobre la comida. Se nos dice ahí en el capítulo número 11 qué comida te puede hacer daño o qué comida es inmunda y qué comida la puedes comer tú perfectamente. Y no es que nosotros podamos decir, bueno, es que yo no puedo comer eso. No, lo que pasa es que Dios está haciendo una distinción. Dios nos está haciendo una distinción para que nosotros entendamos que hay cosas que a Dios le agradan y que hay cosas que a Él no le agradan. Si tú te acuerdas, también hubo un momento en que Dios divide la congregación en 2 partes y les dice a una parte de la congregación: ustedes súbanse a aquel monte, y ustedes, la otra mitad, súbanse al otro monte. Este monte es el monte de la bendición. Si ustedes habitan en este monte, entonces yo los voy a bendecir. Pero sin embargo, si ustedes me desobedecen y habitan en el monte este otro, entonces no los voy a bendecir. Nada más hay 2 opciones, no existen 3 ni existen 4. 2 opciones únicamente Dios nos ha dado para poderle agradar. O le agradas o le desagradas. Y esto lo tenemos también que entender. Dios entonces le da específicamente unas órdenes a Moisés para que se la comunique a su hermano y a sus sobrinos. Eso es lo que dice Dios. Ahora, ¿qué podemos entender en cuanto a las instrucciones después de que pecaron Nadab y Abiú? Bueno, algo importante de estas restricciones es que Aarón y sus 2 hijos no debían de lamentarse por la muerte de Nadab y Abiú. Pero eran sus hermanos, eran los hijos de Aarón. ¿Por qué Dios les ordenó que no se lamentaran? Y sin embargo le dice al pueblo que ellos sí lo pueden hacer. Aquí caben 2 respuestas. La primera de ellas es porque el aceite de la unción del Señor, como ya leímos, estaba sobre ellos. Estaban sobre
Aarón, sobre Eleazar y sobre Itamar. Y ellos eran los representantes de Dios ante el pueblo. Recuerden, la diferencia entre un sacerdote y un profeta es que el sacerdote es el representante de Dios ante el pueblo. Es decir, el pueblo se acercaba al sacerdote, le traía sacrificios y el sacerdote tomaba ese sacrificio y lo llevaba delante de Dios. Entonces el sacerdote era el intermediario entre el pueblo y Dios. Y un profeta es al contrario. El profeta recibe de Dios y lo transmite, es el canal que lleva al pueblo. Entonces, sacerdote del pueblo a Dios y profeta de Dios al pueblo. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, la primera es entonces porque ellos tenían el aceite de la unción. Es por eso que no se debían de lamentar. Y la segunda, porque esto, si ellos se lamentaran, entonces estuvieran ellos diciendo que lo que hizo Dios fue incorrecto. Y nosotros nos damos cuenta de que fue correcto. Lo que hizo Dios es lo correcto. Fue un extremo, claro, porque le costó la vida a Nadab y a Abiú. Pero si ellos estuvieran lamentándose, Eleazar, Itamar y Aarón, entonces ellos tal vez estuvieran diciendo, es que ¿por qué te equivocas, Dios? Te equivocaste en matarlos, no debiste haber hecho eso. Es por eso que ellos no se debían de lamentar. Entonces, ¿por qué? Porque tenían sobre ellos el aceite de la unción, eran los representantes de Dios ante el pueblo, y porque si se lamentaban, entonces estarían acusando a Dios de que fue injusto. Recordemos que estaban sirviendo a Dios y que no había o no debía de haber ninguna evidencia de rebelión contra Él. No debería de existir rebelión contra Dios. Tenía que ser claros en obedecer. De ahí pasamos al punto número 4. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la forma correcta de ofrendar o de adorar? Ya que vimos que Nadab y Abiú fallaron, ¿cómo nosotros le podemos adorar? ¿Cómo nos podemos acercar? Vamos a leer la Biblia en los versículos del 12 hasta el 20. Dice la palabra de Dios. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que quedó de la ofrenda encendida a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de la grosura que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Bien, en esta porción de la Escritura vemos ahora que Dios les da unas instrucciones a Aarón y a sus hijos y a las hijas de Aarón, y les dice, mira, tienen que comer de esta manera. El evento que ocurrió anteriormente lo tienen que olvidar. Ustedes están consagrados y recuerden que el pueblo les va a alimentar dándole lo mejor del ganado. Y en este caso dice la palabra de Dios que era la espaldilla, ¿sí? Que era la espaldilla elevada. ¿Por qué? Porque de ahí y el pecho también tenían que comer, ellos se tenían que alimentar. Esas son las instrucciones, pero vamos a ver qué pasó. Versículos del 16 en delante. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado.
O sea, no se lo comieron. La orden era que se comieran la espaldilla y el pecho. El detalle es que Eleazar, Itamar y Aarón lo quemaron completamente. O sea, no lo apartaron para ellos, esa parte del ganado. Dice la Biblia entonces, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comiste de la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y le dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debéis comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido sus expiaciones y sus holocaustos delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de la expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Acababa de ocurrir que habían muerto los hijos mayores de Aarón. Dice la Biblia que mueren. Dice la Biblia que Dios le encarga a sus parientes que los saquen. Aún traían la vestimenta del sacerdocio. Los sacan fuera del campamento. Les dice que no deben de llorar sus muertes. Les da nuevas instrucciones de cómo deben de comer lo sacrificado a Dios. Pero sin embargo desobedecen los dos hijos restantes, Eleazar e Itamar. No hacen lo que Dios les dijo, no comen. Sin embargo, lo que hacen es que dejan que se consuma completamente la espaldilla y el pecho del macho cabrío. Esto hace que Moisés se enoje y le diga: pero ya era una orden de parte de Dios, ¿por qué lo desobedecen? Y entonces es donde Aarón mete su cuchara y dice: pero es que no tenemos hambre, o sea, nosotros, o al menos yo siento que no puedo comer porque le estoy fallando a Dios. Cuando Moisés escucha esta respuesta, se da por satisfecho. Pero quiero decirte una cosa, esto también era pecado, porque desobedecieron la orden de Dios. Y entonces la pregunta sería: ¿cuál es la diferencia entre el pecado que cometieron Nadab y Abiú y el pecado que cometieron Eleazar e Itamar? Porque ambos pecaron. En el mismo capítulo podemos ver el pecado de ambos. Es una pregunta importante que esperemos encontremos respuesta en la siguiente porción de la Escritura. La ofrenda por el pecado debía de ser comida en el lugar santo, y no hicieron eso. Aunque la sangre sí había sido ofrecida, la porción correspondiente a los sacerdotes no había sido comida, como ya habíamos explicado. Habían omitido hacerlo, posiblemente por no haberse dado cuenta de que era una cuestión importante. O sea, omitieron eso. Ahora tenemos que hacernos una pregunta: ¿por qué no cayeron consumidos entonces Eleazar e Itamar si también habían fallado? Es la misma pregunta que habíamos hecho anteriormente. Bueno, el problema es que Nadab y Abiú se acercaron a Dios por su cuenta. O sea, dice la Biblia, si te acuerdas, cuando leíamos el versículo número 1, que ellos tomaron su incensario. Ellos por su propia cuenta fueron a ofrecerle a Dios. Nadie les pidió que lo hicieran, y sin embargo ellos se acercaron con su incensario. Ellos pecaron intencionalmente, y esto constituyó una blasfemia por la cual Dios los juzgó. Sin embargo, Eleazar y Itamar cayeron en un pecado de omisión. No fue intencional el pecado de ellos, aunque le fallaron a Dios. Y ya en la Biblia nos muestran que cuando le fallaran a Dios, cómo era que se tenían que acercar, con qué tipo de sacrificio. Si habían sido por omisión, ellos entonces no cayeron muertos por eso, porque el pecado de ellos fue un pecado por omisión.
Y entonces podemos darnos cuenta de que en esta parte, para Eleazar e Itamar, actuó la gracia de Dios. Nadab y Abiú pecaron intencionalmente. Eleazar e Itamar pecaron por omisión. Y aquí es donde actúa la gracia de Dios. En sí, esta es la historia del pecado de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú. Pero ¿qué podemos nosotros traer para nuestras vidas como una conclusión? Bien, ¿cómo nos debemos entonces acercar a Dios y no ofrecerle fuego extraño? Esa es una pregunta que, bueno, tal vez aunque dimos algunas pistas al principio, nos tenemos que volver a hacer. ¿Cómo te puedes acercar tú? ¿Cómo me puedo acercar yo delante de Dios sin tener el temor de que le ofrezca un fuego extraño? Dijimos que la base de todo es la obediencia. Cuando en el huerto del Edén fallaron nuestros primeros padres, es porque no le creyeron a Dios. Entonces, la base de todo pecado es la incredulidad. Menciona el pecado que tú quieras, el que tú quieras, cualquier pecado, pero siempre la base es la incredulidad, porque no le crees a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Nadab y Abiú? Pues no le creyeron a Dios. Ellos tomaron las cosas por su cuenta, porque no le creyeron a Dios. Entonces te das cuenta que es la falta de fe, es la incredulidad. ¿Por qué nosotros le fallamos a Dios? Pues porque no le creemos. ¿Por qué a veces estamos angustiados? ¿O por qué a veces tenemos ansiedad? ¿O por las circunstancias que pasan a nuestro alrededor? Pues porque no le creemos. Jesucristo dice en su palabra: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero sin embargo, tal vez eso es lo último que nosotros hacemos, venir a Cristo para entregarle nuestras cargas. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque no le creemos. Esto es el pecado. Este pecado entonces es la incredulidad o la falta de fe. Entonces esa es la base de cualquier pecado. Ponle el nombre que tú quieras. Ahora, la pregunta nuevamente es: ¿cómo nos debemos de acercar a Dios para no ofrecerle un fuego extraño? Bien, vamos a tomar en cuenta la historia que acabamos de narrar. Dice Hebreos capítulo 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así es como nos debemos de acercar a Dios en Hebreos capítulo 10. Ahora, ¿qué fue lo que pasó entonces con Nadab y Abiú? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Un pecado tan grave que les costó su vida. Tal vez, y digo tal vez, voy a tratar de mostrar algunas posibilidades que se mencionan dentro de la misma historia y dentro de la misma escritura. Como número 1, usaron un incienso equivocado. Vamos a Éxodo capítulo 30, versos del 22 al 38. Dice en Éxodo capítulo 30, versos del 22 al 38. Voy a leer la porción de la escritura. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, y empieza a narrar cuál es la fórmula para hacer el incienso. Recuerden, el incienso se fabricaba en el incensario, que era un mueble que estaba dentro del lugar santo que Dios había designado. Continúa usted la lectura, sigo yo más abajo. Dice: y harás de ellos, verso 25, el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa.
Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso. Entonces, nos están diciendo en la Biblia que todos los instrumentos que estaban dentro del santuario estaban consagrados a Dios. Y ahí estaba el incensario de Aarón. Pero si tú te acuerdas, dice la Biblia que Nadab y Abiú, ellos entraron con su incensario. Ellos entraron con su incensario. Y fíjate lo que dice el verso 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Eso es lo que dice la Biblia. Ellos entran con su incensario. Entraron con un incensario equivocado. En la Biblia nosotros podemos ver que el incienso son como las oraciones. ¿Cómo nos tenemos que presentar a Dios? ¿Cómo nos debemos de presentar a Dios tú y yo? Dice la Biblia en el Salmo 66, 18, que si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor jamás me hubiera escuchado. Entonces la forma correcta es presentarme delante de Él con un corazón pleno y sincero de que mi vida le agrada. Tengo que presentarme delante de Dios limpio. Y no es que seamos impecables. O sea, tú y yo le fallamos a Dios. Lo que Dios quiere es que nos acerquemos en plena certidumbre de decirle: Señor, perdóname porque te fallé. Y cuando hagamos eso, entonces nosotros nos podemos acercar a Él y le podemos estar ofreciendo un incienso correcto del cual Él se puede agradar. Nosotros no nos podemos acercar con otra cosa más que nuestra obediencia, entregándose nuestro corazón a Él, para que Él se encargue de moldear nuestras vidas, sin rebelión. Ocurrió algo hace rato. Bajé a comprar refrescos, agua, pues para refrescarnos un poquito, porque está haciendo un poco de calor. Y al entrar a la tienda, a la farmacia, no me percaté y bajé sin cubrebocas. Entrando a la tienda, la señorita que está ahí en la caja me dice: joven, no puede entrar sin cubrebocas. Yo pude haber hecho dos cosas. La primera es lo que un joven exalumno dijo: no, eso mismo me dijeron a mí, pero rápidamente me metí, abrí el refrigerador, abrí el refresco y le di un trago. Me lo tenían que cobrar. Yo pude haber hecho eso, pero sin embargo la actitud correcta es obedecer lo que me están diciendo ahí, porque el letrero estaba afuera: no puedes entrar si no traes cubrebocas. Señorita, discúlpeme, aquí lo tengo en el carro. Y aunque el carro estaba retirado, tuve que regresarme a ponerme mi cubrebocas y regresar nuevamente para comprar. Nosotros nos debemos de distinguir en eso, en ser obedientes a lo que las reglas hasta el momento nos están marcando, dadas por el gobierno. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es un beneficio para todos. Es un beneficio que es para ti y un beneficio que es para mí, que tal vez no lo podamos ver, no nos interesa, porque lo que estamos haciendo es obedeciendo lo que el gobierno nos está diciendo. Es por eso que yo no me puedo acercar a Dios ofreciéndole un fuego extraño, tal vez orando en el nombre de una persona. La Biblia es clara que debemos de cerrar las oraciones en el nombre de Jesús. Yo no puedo hacer la oración en el nombre de X o Y pastor, porque eso no es bíblico, es más, es antibíblico.
Yo tengo que tener en cuenta eso, que tengo que obedecer a Dios exactamente en lo que dice en su palabra. Yo no puedo entrar con mi incensario y hacer lo que a mí me dé la gana. No puedo hacerlo, porque ahí le estoy fallando a Dios en algo que Él ya ha establecido. Entonces los hijos de Aarón entraron con el incensario incorrecto, con el incensario equivocado. A ellos no les correspondía. Ahora, también ellos se acercaron en el horario equivocado. Aparte de usar un incensario equivocado, entraron en el horario equivocado. Fíjate lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 30, verso 7. Dice la palabra de Dios. Y Aarón, fíjate lo que dice, y Aarón, dice Aarón, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. ¿Quién lo iba a quemar? Aarón. Y cuando, ¿quién? Aarón encienda las lámparas del anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces el encargado de ofrecer el incienso no eran los hijos de Aarón, era Aarón en un horario específico. El horario era en la mañana y era en la tarde, no cuando se les pegara su regalada gana. ¿Qué nos enseña entonces todo esto? Que nosotros las cosas que hagamos para Dios las debemos de hacer en el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces no ha habido personas que quieren trabajar en X o Y ministerio, que tal vez en X o Y ministerio podrán tal vez tener la capacidad de hacerlo, pero si no es el tiempo de Dios, nosotros tenemos que esperar a que llegue el tiempo de Dios? Y nosotros tenemos un líder dentro de la iglesia que Dios lo ha puesto como pastor aquí. Tenemos que aprender a escuchar a Dios por medio de nuestro hermano Rubén. En el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Hay veces que nos podemos desesperar, sí, hay veces que nos podemos desesperar, pero debemos de tener la confianza que Dios está utilizando a nuestro hermano para que nos dé la oportunidad de que nosotros podamos trabajar en la obra, pero en el tiempo de Dios. No nos adelantemos, pero en caso contrario, tampoco nos atrasemos. Porque a lo mejor ya es el tiempo y yo estoy flojeando y no quiero entrarle al trabajo. Entonces, la obra de Dios la tenemos que hacer en el tiempo de Dios. Si queremos que exista la bendición, tiene que ser en el tiempo de Dios. Amén. Tiene que ser en el tiempo de Dios. Nadab y Abiú no lo hicieron así. No lo hicieron en el tiempo de Dios. No les correspondía. Le correspondía a su papá. Y su papá lo debía de hacer en la mañana y en la tarde. Y ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque les pegó su regalada gana. Punto número 3. Estuvieron en el lugar equivocado. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 16. Bueno, es el mismo libro que estamos leyendo, pero algunos capítulos, más adelante en Levítico capítulo 16. Y bueno, a partir del verso número 2, dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entrará en el santuario delante del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para que qué? Para que no muera.
porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dice la Biblia entonces bien claro que Aarón debía de entrar al lugar santo, lugar santísimo, una vez al año, porque desde ahí Dios se le iba a manifestar. Pero si ellos entraban en un tiempo incorrecto, entonces Dios no los podía bendecir, no podían escuchar la voz de Dios. Entonces aquí lo importante es darnos cuenta de que Nadab y Abiú, lo más seguro es que hayan entrado al lugar santísimo. Por eso dice la Biblia, para que no mueran, no te metas de este lado. Ahora, hay una pregunta que yo me estuve haciendo: ¿cómo se les ocurrió hacer eso? O sea, ¿qué estaban pensando estos muchachos? En la porción de la escritura, del verso 7 en adelante, después da una recomendación Moisés diciendo: y no tomen vino, no tomen sidra. ¿Por qué? Porque esto va a nublar su entendimiento. No sabemos si estos muchachos entraron borrachos. Eso no lo sabemos. La Biblia sí lo infiere, pero no podemos asegurar y no queremos ser dogmáticos en esto. Tal vez eso mismo haya hecho que ellos hayan entrado del otro lado, pero si ellos ya tenían la orden de que no iban a entrar, ya lo habíamos visto en Éxodo. ¿Qué los llevó a hacer esto? ¿Sabes? Es algo muy importante esto que voy a comentar. Debemos de nosotros hacer todo bajo la influencia del Espíritu Santo, no bajo la influencia de la carne, porque ellos, los movió la carne. Ellos hicieron las cosas en la carne, no la hicieron bajo la influencia del Espíritu Santo. Y a veces podemos nosotros como humanos, como creyentes, hacer las cosas en la carne. Tal vez tú puedas decir: híjole, pues vamos, tal vez en la alabanza, vamos a cantar esta alabanza. Oye, pero es que no la hemos practicado. Pues es para honra y gloria de Dios. Y se empieza a cantar. Yo recuerdo el caso, con esto quiero terminar. Recuerdo el caso de un hermano que nos contaba que él había asistido a una iglesia, me parece que en Bolivia, y estando ahí, dijo el hermano que había sido invitado para predicar una serie de sermones. Era un domingo, y resulta que estando ahí, se acerca una hermana al pastor y le dice: pastor, este domingo yo quiero cantarle a Dios. Y agarró el micrófono y se subió y dijo: voy a cantarle a Dios. Pero la mera verdad, no me preparé muy bien. Rápidamente se sube el pastor y le quita el micrófono y dice, lo hizo de esta forma: la hermana no se preparó muy bien. Vamos a esperar a que se prepare unos 3, 4 domingos más y luego ya le damos la oportunidad de que cante, porque así no se puede subir. La hermana no se sintió mal, entendió que no era el momento correcto para hacer eso. Tengamos cuidado de no hacer las cosas en la carne. Siempre seamos nosotros dirigidos por el Espíritu Santo. En sí, esta es la historia de Nadab y Abiú y cómo Dios utilizó esta narración para enseñarnos que nos debemos de acercar a un Dios santo en los términos de Dios. Debemos de obedecer a Dios en todo. Y la forma en que nosotros lo podemos hacer ahorita, en este tiempo de contingencia, es obedeciendo a Dios a través del gobierno. Si el gobierno nos dice que no podemos hacer esto o aquello o lo otro, no lo vamos a hacer. No vamos a cuestionar nada, porque a final de cuentas Dios los va a juzgar a ellos. Nosotros estamos siendo obedientes. Y lo que el gobierno diga, eso es lo que nosotros vamos a hacer.
siempre y cuando no vaya en contra de los preceptos de Dios o lo que Dios ha ordenado en su palabra para poderle adorar. Pero de momento eso es lo que Dios ha puesto y es lo que estamos siguiendo. No es cosa de vida o muerte que nosotros podamos decir, no, es que si no nos reunimos como iglesia nos vamos a desintegrar. No, eso no, porque lo estamos haciendo, pues nos estamos reuniendo en las casas, porque la iglesia tenemos que entender que no son las paredes, la iglesia son las personas, la iglesia se sigue congregando. Es por eso que estamos obedeciéndole a Dios a través de reunirnos en este medio. Y no lo vamos a desobedecer, ni tampoco vamos a llamar a rebelión. No, es que nos tenemos que juntar porque ya es tiempo de juntarnos. Y ni nos vamos a ensoberbecer diciendo, ya nos juntamos, ya, ¿cómo ven? Y el gobierno no nos vio, ni siquiera nos hizo nada. No podemos hacer todo eso. Nosotros debemos de dar testimonio de que en realidad somos hijos de Dios. Y yo te invito a que tú también lo hagas en tu hogar, para que Dios sea glorificado a través de este evento que nunca nos esperamos que fuera a ocurrir. Y sabemos que Dios lo está haciendo, porque sabemos que Dios está dirigiendo tu vida. Vamos a orar. Amante Dios, queremos darte las gracias por lo bueno que eres con nosotros. Y ahora queremos despedirnos de este medio, Señor, siempre confiando en ti y en tu palabra. Llévanos con bien, bendícenos, porque te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén.